Hermanos y hermanas, un saludo muy cordial para cada uno de ustedes ahí donde se encuentren y siempre esperando en el Señor que pues, esté muy bien, que estén gozando de esas bendiciones que no nos faltan en Cristo. Vamos a retomar continuando con la idea que dejamos ayer en Segunda de Pedro, capítulo 1 y pues bueno, hablamos de un tema bastante importante, me parece, un tema bastante significativo y a la vez profundo, porque estábamos hablando, como nos dice ahí, el versículo 4, segunda de Pedro 1:4, que nosotros, por medio de las promesas que Dios nos ha dado, somos partícipes de la naturaleza divina. Y como decíamos, pues esto es importante porque estamos hablando de realmente cuál es nuestra identidad, de cómo nosotros, pues, eh, en Cristo hemos recibido una provisión divina en todos los aspectos y en lo que realmente necesitamos. Porque como hablábamos ayer, pues riquezas en este mundo se pueden adquirir de una u otra forma, pero riquezas verdaderas que tienen que ver con identidad, propósito, eternidad, eh, amor, misericordias ilimitados, pues es algo que por nuestra cuenta no vamos a poder conseguir nunca. Y esto es algo que Cristo en su gracia y amor nos ha brindado. Entonces, por eso hablábamos y también anteriormente usábamos una figura de que nosotros hemos recibido un paquete de inicio provisto de una infinidad de regalos de gracia, que lo que nos corresponde es usarlos, apropiarnos de ellos. Y en cuanto a esta identidad, esa esencia de la que ahora somos parte, esa esencia divina, pues también creerlo y aprovecharlo, vivirlo porque esa es nuestra verdadera realidad. Y bueno, justamente por eso estudiamos la escritura juntos, ¿verdad? Para poder efectivamente profundizar en lo que somos y en lo que ya tenemos. Vamos entonces a continuar ahí con esa misma idea. Entonces, volviendo aquí a software de logo, donde vamos a estar viendo de nuevo el texto, veíamos lo que mencionábamos, ¿verdad? Partícipe de la naturaleza divina. La siguiente frase de este versículo 4 es importante, como siempre hemos dicho, verla en su contexto, porque aquí eh, Pedro nos plantea dos caras de una misma moneda y podríamos decir que la moneda se llama conversión. Es la moneda de la creencia salvífica en Jesús, haber recibido a Jesús como Salvador. Hay dos áreas, dos efectos, y por ahí hemos hablado que algo fundamental cuando nosotros entendemos lo que es vivir siguiendo a Cristo, es que hay cosas que se tienen que hacer, o sea, que son necesarias, y hay cosas que también hay que dejar de hacerlas. Si decimos que somos seguidores de Jesús, pues hay hábitos que son fundamentales de adquirir. El hábito del estudio bíblico, el hábito de la comunión con otros hermanos, el hábito de la devoción personal con Dios, la oración, la meditación y reflexión bíblica, las otras prácticas y disciplinas espirituales que son clave también para ese crecimiento en el conocimiento de Cristo, el ayuno, retiros, este, la, el dar, la liberalidad, a veces el sacrificio, todo ello pues es parte de lo que a nosotros nos corresponde adquirir como hábito y justamente como todo hábito es algo que hay que hacer cotidiano, recurrente y parte de nuestro día a día. A la misma vez hay cosas que dejar. ¿Por qué? Porque aparte de un lado, como decíamos ayer, prácticas pecaminosas ya no tienen que ver con nosotros, sencillamente no son satisfactorias
no son productivas ni provechosas en lo más mínimo para nosotros, no calzan con lo que ahora somos en Cristo, sencillamente las vamos viendo como algo innecesario, como algo dañino, como algo ilógico. Entonces, por un lado hay que dejarlas por eso y por el otro porque, como ya se nos ha provisto, vimos en el versículo 3 de todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, pues tenemos ya lo necesario para descartar lo que no corresponde a la vida y a la piedad. Y eso es lo que se refiere Pedro en esa tercera parte del versículo 4, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Veámoslo en otras versiones, veámoslo en una versión internacional. Vean cómo incluso lo estructura diferente esta traducción. Dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de haber escapado o luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Vean que esta versión lo que hace es lo que les decía, el despojarse para adquirir. Dice, escapar de la corrupción para entonces participar de la naturaleza divina. Son entonces dos actos que van simultáneos, dos acciones de parte nuestra, escapar de la corrupción y participar de la naturaleza divina. Veamos otra versión como lo pone aquí la nueva traducción viviente. Dice, debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. Vean que esta otra versión lo pone en términos de que esas promesas que se nos han dado son las que nos capacitan, por un lado, para participar de la naturaleza divina y por otro lado, para escapar de la corrupción del mundo. Esto tiene más coherencia con lo que vimos en el versículo 3 de que Dios nos ha dado, según esta versión, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Entonces, por medio de todo lo que nos ha dado, que son esas grandes y preciosas promesas, es posible participar de la naturaleza divina y a la misma vez escapar de la corrupción del mundo, la cual es causada por los deseos humanos. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pedro? Como decía antes, estas estos dos caras de la moneda son mutuamente excluyentes, o sea, no se puede participar de la naturaleza divina y a la misma vez participar de la corrupción que hay en el mundo, porque sabemos muy bien que es inconsecuente. La corrupción del mundo es normal y es aceptable, por supuesto, lamentable también en los inconversos, el que no es creyente, el que no ha creído que Jesús es Señor y Dios. Pero en nuestro caso ya eso no es parte de nuestra naturaleza. Ya el pecado no es para nosotros una alternativa, no es algo aceptable, no es algo eh, que apreciemos. Por supuesto, todavía estamos en un proceso en el cual eso va haciéndose cada vez real, cada vez más real, porque efectivamente todavía nosotros pues tenemos debilidades y hay momentos específicos a lo largo del día que, que cedemos al pecado. Por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu va siendo cada vez menos y va formando en nosotros más bien ese fruto del Espíritu que sustituye los hábitos de pecado. Pero efectivamente nosotros, justamente porque sabemos que la corrupción del mundo, aparte de que no glorifica a Dios,
aparte de eso, ya no calza con nosotros, ya no es parte de nosotros, ya no tiene que ver con nuestra esencia. No nos sentimos cómodos con ello. Entonces van las dos cosas de la mano. Por otro lado, un creyente que ve y que practica como algo de lo más normal la corrupción que hay en el mundo, pues entonces hay que dudar si efectivamente ya es partícipe de la naturaleza divina. Porque para quien permite que el espíritu trabaje, más bien el huir de la corrupción se vuelve como un objetivo del día a día. Uno de los dos objetivos, que es huir de la corrupción del mundo, pero a la misma vez participar de la naturaleza divina. Lo que decía antes, van de la mano. Nos despojamos de hábitos de conducta, hábitos de pensamiento, hábitos emocionales, y a la misma vez nos vamos adquiriendo más bien hábitos de conducta, hábitos de pensamiento, hábitos emocionales que tienen que ver con nuestra naturaleza que es divina, que tienen que ver con las preciosas y grandísimas promesas, que tienen que ver con las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Esa es la tarea del día a día, despojarnos y soltar, ¿ok? Entonces, básicamente, podríamos decir que esa frase de Pedro aquí pues tiene ese sentido, ¿verdad? Son dos cosas que van de la mano. La naturaleza, a participar de la naturaleza divina, de la que ya somos partes, de la que ya está en nosotros, y a la misma vez huir de la corrupción. Veamos algunos aspectos del idioma el griego, por si nos aportan algo más. Dice que huido, bueno, en este diccionario dice que se traduce así, tal cual, huir. Vamos a ver si este otro diccionario lo menciona. Básicamente la misma idea, huir o escaparse. Otros usos, de hecho vamos a ver más adelante aquí en Segunda de Pedro, Pedro utiliza bastante esta palabra, vean que aquí por lo menos hay 3 veces que él utiliza la palabra que se traduce a español como huir, escapar, huir. También otra forma de la raíz es desaparecer rápidamente. Eso nos da la idea de que es algo que uno hace en el instante, no es como que se queda pensándola, no. Huir es en el instante porque uno de inmediato nota que hay un peligro, que hay algo que no corresponde, que hay algo innecesario. Que bueno, así es, ese es como el ejercicio que tenemos que hacer nuestro, ¿verdad? Esa práctica, esa disciplina, de que apenas veamos el pecado en cualquier forma, huir. Huir porque sabemos muy bien que la corrupción del mundo, nosotros somos propensos, somos susceptibles a ellos. Como ya hablábamos ayer, nosotros ya tenemos en nosotros la naturaleza divina, tenemos el Espíritu Santo y tenemos su obra en nosotros que va renovando nuestro entendimiento, pero todavía hay sectores de nosotros que pues son propensos al pecado. Y cada uno es diferente, ¿verdad? Porque lo que es una debilidad para mí puede que no lo sea tanto para otro y puede que para otro sea más bien aún más debilidad. No sé, por ejemplo, algo muy típico, muy común en el día a día es la tentación sexual, ¿verdad? Somos bombardeados por imágenes sugerentes, por contenido explícito y a como hay unos que con solo que pase ahí un bus y detrás va una modelo ahí en traje de baño, y se quedan y empiezan a codiciar en el instante. Hay otros que tal vez pues, se les va haciendo más fácil huir, en el sentido de que saben qué va pasando en la imagen y cambian la mirada para otro lado o se enfocan la mente en algo. Pero algo fundamental es justamente el hecho de huir.
no es quedarse pensándolo, no es quedarse como creyendo que tenemos la capacidad de resistir. Creo que el mejor ejemplo de ello es la historia de José. Creo que la conocemos muy bien, con la mujer de Potifar. Si recuerdan, él ahí lo que hace es salir corriendo. No se queda pensándolo, no se queda como ahí tratando de razonar con la mujer de Potifar y decirle, mire, es que no, es que y su esposo tiene mucha confianza en mí, no, es que, y- porque cuando uno empieza a coquetear, o sea, uno empieza a darle espacio al pecado, sabiendo muy bien lo propensos que somos, y en lugar de recurrir a lo que Dios nos provee por medio del Espíritu, a los recursos espirituales, si nos ponemos a confiar a nosotros mismos, no vamos a salir muy bien librados. Vean el caso de David. David es el caso opuesto de José, sí, en ese sentido, porque José no se puso a analizarlo, no se puso en una situación más peligrosa en la que pudiera ceder, él huyó, al punto que dice que incluso quedó en las manos de la mujer la ropa de él, o sea, quizás ella ya lo tenía sujetado ahí firmemente, queriéndolo obligar y él no se queda racionalizándolo, no se queda pensándolo, huye. En cambio, dice de David, si no mal recuerdo, en segunda de Samuel 10 u 11 por ahí, que mientras su ejército andaba en guerra, él se quedó en casa y un día se asoma por el balcón y alcanza a ver que una mujer se está bañando. Saber cómo es eso posible, ¿verdad? O sea, en qué posición estaba, en qué lugar estaba para que fuera posible eso, pero bueno. Y David, aparte que no estaba en el lugar que le correspondía, se había quedado en casa mientras su ejército luchaba, pero además de eso, se queda observando. Permite que su mente maquine y el resto de la historia ya la sabemos. Entonces ahí es donde está el punto. Ante la corrupción que hay en el mundo a causa de, en la Reina Valera del 60 dice concupiscencia, ahorita vamos a ver un poco más en detalle esa palabra. Sabiendo muy bien que sí, el espíritu está trabajando y posiblemente nosotros no vayamos notando el fruto del espíritu en nosotros progresivamente, pero no significa que somos inmunes al pecado con forma total, completa. Entonces, ante el pecado, que somos susceptibles, que nos puede, que Satanás conoce muy bien nuestros puntos débiles y por medio de ellos va a atacar, hay que huir de la corrupción. No hay que enfrentarla, hay que huir de ella. Eso pues inevitablemente implica que nosotros pues este que nosotros efectivamente seamos conscientes de nuestra realidad y de nuestra identidad. No podemos negar que nosotros todavía hay esencia, hay cierta parte de la naturaleza carnal, porque estamos en un cuerpo caído y estamos en un mundo caído. Por eso es tan indispensable que nosotros nos apropiemos, que nos enfoquemos, como dice Pablo, que pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, en Colosenses 3:1. O sea, que nos enfoquemos en nuestra naturaleza divina para que así nuestra atención no se dirija hacia el pecado y no nos quedemos ahí pensándolo. No nos quedemos ahí justificando, reflexionando el pecado, porque es un peligro. Entonces, creo que ahí es muy importante esto. Ahora, la palabra concupiscencia, de forma directa, se puede traducir como deseo. En general, concupiscencia se puede traducir como deseos, pero
Generalmente en la escritura, perdón, se utiliza en el sentido de deseos ilícitos, deseos intensos. De hecho, veámoslo como lo pone aquí este diccionario, el del léxico griego. Dice, aunque en el griego secular se usa esta palabra mayormente en el sentido éticamente neutro, lo que les decía, o sea, deseos ni buenos ni malos, en la Biblia se usa mayormente en sentido éticamente negativo. Entonces, no es solo un deseo. Típicamente se utiliza para hablar de codicia, lascivia o pasión. Veamos si este otro diccionario aporta algo. Igual, codicia, anhelo, lujuria, lascivia, un deseo. Por eso es que estas otras versiones lo ponen, digamos, diferente. Ponen, eh, bueno, la nueva traducción viviente lo pone así, los deseos humanos. Sin embargo, todavía ahí se podría entender como de forma general porque nosotros tenemos todo tipo de deseos y no todos los deseos son pecaminosos. Hay deseos, por ejemplo, puedo tener deseo de comer y me quiero comer algo así, bien, no sé, un chocolate, en mi caso típico, digamos, y no por eso es un deseo pecaminoso. Pero si mi deseo es un deseo intenso, porque ese chocolate quiero, es el que le da sentido a mi vida, porque es que comer y comer chocolate es lo que me hace olvidar de todo y es mi forma de, de satisfacer mis anhelos, mis inseguridades y temores. Ahí sí se convierte en algo pecaminoso, porque lo estamos usando como un sustituto de Dios. Por dar un ejemplo muy sencillo, yo creo que todos nosotros pues sabemos cuando un deseo se vuelve pecaminoso, pero recalco, no todos los deseos son pecaminosos. Incluso el deseo sexual, como tal, no es pecaminoso. Nosotros fuimos creados con ese deseo y Dios nos ha provisto en qué contexto satisfacerlo, que es en el contexto del matrimonio. Se vuelve pecaminoso cuando va más allá de cómo Dios lo ha provisto, de cómo nos ha dado para satisfacerlo. Entonces eso es importante, que también tengamos eso. No podemos andar ahí pensando de que todo lo que nosotros deseamos es malo y que el todo deseo humano es pecaminoso, porque no. Dios nos creó con esa esencia, con esa naturaleza. De hecho, aquí en esta nueva versión internacional ya lo pone un poquito más específico. No son cualquier clase de deseo humano, son malos deseos. Veamos la traducción lenguaje actual. Incluso vean aquí lo pone, lo estructura diferente, como les he dicho. Hay versiones, hay traducciones que son más libres en el sentido que reestructuran la oración para darle mayor entendimiento. Entonces, cuando decía de que por medio de las promesas de Dios podremos ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Ven, una vez más, hace énfasis en que es malos deseos. Igual como lo hace la Reina Valera contemporánea. Ven que incluso siendo Reina Valera, no lo deja en concupiscencia, sino que hace ver cuál es el sentido más específico de la palabra. Entonces, hermanos y hermanas, pues esto es como lo principal que quería destacar de esa oración, esa última parte del versículo 4. Vean que le hemos sacado bastante provecho porque lo hemos dividido en tres partes y hemos tenido bastante de qué hablar. Voy a buscar por aquí, nada más para complementar con este otro comentario. Bueno, dice aquí, según el comentario de MacArthur, de aquello en lo que los creyentes participan, Pedro ahora cambia aquello que no forman parte, la corrupción que hay en el mundo. ¿Lo ven? Lo que les decía, esa dicotomía, creo que es la palabra técnica, digamos, es lo que sí participamos y de lo que no participamos.
Sigue diciendo, quienes participan de la vida eterna de Dios y Cristo han huido completamente de los efectos del pecado. Corrupción denota un organismo en descomposición o putrefacción. Así es el estado del mundo por el pecado. Es como que estuviera podrido. Claro, nosotros salimos al mundo y no vemos, no percibimos esa pudrición, ¿verdad? No salimos y todo huele asqueroso y todo se ve repugnante, ¿no? Porque parte de la estrategia de Satanás, pues, es camuflar el pecado y la corrupción del mundo con una apariencia atractiva. Pero nosotros que estamos en Cristo y por medio de la revelación que Él nos ha dado, somos conscientes y debemos estarnos recordando que detrás de lo que pueda parecer muy atractivo, hay pudrición, hay corrupción. Dice, la descomposición moral del mundo está motivada por la concupiscencia o deseos de la carne, como lo dice Juan, ahí en 1 Juan 2:16. Habiendo huido, describe una lucha triunfante del peligro, en este caso los efectos de la propia naturaleza, la pecaminosidad del mundo en decadencia y su destrucción final. Esta idea que sigue es muy importante, dice, en la glorificación, o sea, cuando Jesús regrese y nos lleve con él, los creyentes serán redimidos totalmente, por lo que tienen vida eterna en santidad perfecta en un nuevo cielo y una nueva tierra donde ningún pecado o ninguna corrupción existirán alguna vez. Y cita de Apocalipsis 21 del 1 al 4 que básicamente dice eso, ¿verdad? O sea, mientras estemos en este mundo, la corrupción va a ser inevitable, pero nuestra esperanza futura es que ya una vez que Jesús nos lleve con él, no vamos a lidiar más con el pecado, no vamos a lidiar más con la corrupción y la inmundicia de este mundo. Bueno, creo que con eso podemos terminar por hoy y Dios mediante, la próxima semana continuamos con los versículos del 5 al 11. ¿Recuerdan que anteriormente les decía que Pedro aquí en esta carta, de esta segunda carta, empieza hablando primero de lo que se nos ha provisto y después pasa a hablar de lo que corresponde de nosotros como respuesta a ello? Entonces, ya hemos hablado bastante de todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad y las promesas que se nos han dado. Ahora ser participantes de la naturaleza divina, ahora ya no ser parte de la corrupción de este mundo. Entonces, basados en ello, ¿qué se espera de nosotros? ¿Cuál es la respuesta? Es lo que vamos a ver en la próxima ocasión en los versículos del 5 al 11. Así que lo dejamos como una introducción para la próxima semana. Oremos. Gracias te damos, Padre, por una vez más poder meditar en tu palabra y porque a través de ella reflexionamos justamente en el hecho de que hemos sido salvados, hemos sido hechos hijos tuyos y por consiguiente pertenecemos a una esfera diferente de este mundo. Queremos pedirte que nos ayudes en el día a día para asimilarlo y para que vivamos consecuentemente con ello, que lo disfrutemos y nos regocijemos en ti. Gracias, te damos en Cristo Jesús. Amén. Gracias a ustedes también por su compañía. Nos vemos la próxima. Muchas bendiciones para ustedes y los suyos.